Hola a todos. No hay muchas plantas en el mundo que tengan nombre propio, pero este árbol gigante sí ha ganado sin duda ese honor. El general Sherman pertenece a la especie Sequoia gigante y es el organismo vivo más grande y voluminoso de la Tierra. Este árbol tiene 85 metros de altura y una masa cercana a las 2.000 toneladas. Además, el diámetro del tronco en la base del árbol es de 11 metros. Se necesitarían 17 personas para abrazarlo. Pero no solo el tamaño de la secuoya es impresionante, sino también su edad. El árbol, bautizado en 1879 en honor de un general de la Guerra Civil estadounidense, es mucho más antiguo y estaba en ese lugar antes de que los europeos llegaran a América. Los científicos creen que esta secuoya gigante tiene más de 2.500 años. Es muy posible que el general Sherman brotara sobre la Tierra el mismo año en que se fundó Roma. Tocar esta majestuosa planta es literalmente tocar parte de la historia del planeta. El árbol del Tule, cuyo nombre en náhuatl significa árbol viejo de agua, es uno de los árboles más famosos del mundo y la principal atracción del pueblo de Santa María del Tule, en el sur de México. El tule es una especie arbórea perteneciente a la familia de los ahuehuetes, famosos por su madera fuerte y resistente a la pudrición. El tamaño del tule es asombroso. Tiene una circunferencia de unos 42 metros y un diámetro de 14 metros. En un principio se llegó a pensar que se trataba de varios troncos diferentes que crecían juntos, hasta que las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de un solo ejemplar gigante. No en vano posee el récord del tronco más grueso del mundo. Las leyendas locales cuentan que hace 1400 años el árbol del tule fue plantado por Pecocha, un sacerdote de Hecatl, dios del viento. Se le atribuyen propiedades mágicas como el hecho de que se puedan ver imágenes de personas y animales en su corteza. El drago de Canarias es un árbol del género Dracaena que crece en África y es especialmente famoso como símbolo de las Islas Canarias. Estas enormes plantas, con un tronco de hasta 8 metros de circunferencia, tienen un aspecto impresionante y una larga historia. Muchos ejemplares se conocen desde hace siglos y han recibido nombres propios. Pero lo más asombroso de este árbol es su savia, conocida como sangre de dragón. Si se corta la corteza, emerge inmediatamente un líquido rojo casi indistinguible de la sangre. Su aspecto es aterrador. Según una leyenda, es la consecuencia de una batalla entre un dragón y el elefante divino Shiva. Pero en realidad, la secreción de savia roja es un mecanismo de defensa que protege al drago de daños, enfermedades e infestaciones de insectos. La composición de este líquido es única, por lo que ha sido utilizado de diferentes maneras desde la antigüedad. Por ejemplo, se usa para curar heridas, como agente cosmético e incluso en la elaboración del vino. En el pueblo de Dinosa, en Montenegro, crece un árbol asombroso que no tiene análogos en el mundo. Desde el punto de vista botánico es una morera común y corriente, pero este árbol milenario es también una fuente natural. Dentro del viejo tronco apareció un espacio vacío y aquí el suelo es rico en manantiales subterráneos. En primavera, cuando el nivel de las aguas subterráneas sube, el agua sale, brota directamente de la morera e inunda todo el prado. Esta sorprendente historia tuvo lugar en la isla de Vashon, en el estado de Washington. Si te adentras 10 metros en el bosque, en el lugar correcto, podrás ver un árbol con la bicicleta infantil incrustada. La bicicleta cuelga a 2 metros de altura. Lo más sorprendente es que conocemos toda la historia. En 1954, un niño de 8 años dejó en el bosque una bicicleta que le habían regalado porque era un modelo diseñado para niñas. Medio siglo después, cuando el árbol se hizo famoso, un anciano visitó el lugar y reconoció su bicicleta, cuya rueda delantera todavía gira. En este caso, el árbol se convirtió en un símbolo de la fugacidad del tiempo y del mundo en constante cambio.
Es imposible imaginar el paisaje de África sin el baobab. Este árbol es sin duda uno de los más asombrosos e importantes del planeta. La estructura del baobab, que se estrecha hacia arriba como una botella, es inconfundible. Se ha adaptado perfectamente a las duras condiciones climáticas de África. El tronco, increíblemente grueso y liso, con un diámetro de hasta 10 metros, contiene en su interior tejidos blandos y porosos que almacenan miles de litros de agua. Durante la sequía, los baobabs pierden sus hojas y adquieren un aspecto absolutamente fantástico. Las 6 especies de baobabs africanos son utilizadas por los lugareños y cada parte del árbol se usa de manera diferente. La corteza es una fuente de fibra, las hojas jóvenes y la pulpa del fruto se comen, y las semillas del fruto se utilizan para preparar una bebida parecida al café. No en vano, para muchos pueblos, el baobab es símbolo de vida, fertilidad y guardián de la tierra. El roble ángel crece en la Jones Island, cerca de la costa de Carolina del Sur. Es un impresionante árbol de 500 años de edad. La sombra de su copa cubre 1.600 metros cuadrados y sus ramas más largas superan los 50 metros. El pintoresco roble ángel es protagonista de muchas leyendas locales y un lugar favorito para pasear y relajarse. Aunque no cabe duda de que los árboles son organismos vivos, a veces lo demuestran de manera insólita. Cuando el viento es lo suficientemente fuerte, este árbol parece bailar. Los bosques siempre han estado envueltos en un halo de misterio y enigma, y en este caso eso está totalmente justificado. Esta arboleda de pinos, conocida como bosque torcido, se encuentra en Polonia, en la región de Pomerania Occidental, cerca del mar Báltico. Los árboles de este bosque se curvan bruscamente en la base en 90 grados. El tronco se arquea y luego vuelve a doblarse verticalmente a una altura de 1 a 3 metros. Parecen bonsáis, solo que mucho más grandes, ¿no te parece? El origen de este fenómeno sigue siendo un misterio. Se cree que es el resultado de la intervención humana y que cada árbol fue moldeado a mano para su posterior uso en la fabricación de muebles o embarcaciones. En cualquier caso, hoy en día el bosque torcido es un lugar maravilloso para los turistas que disfrutan de su aura mística. La capilla de Chêne es motivo de orgullo para los habitantes de la comuna de Alloville-Villefos, en el norte de Francia. La historia de este lugar es sencillamente asombrosa. El roble tiene al menos 1200 años. Su altura es de 18 metros y su circunferencia alcanza los 16 metros. Ya en el siglo XVI se construyeron 2 capillas en el hueco del roble, la capilla de Nuestra Señora y la capilla del Ermitaño. Desde entonces se ha convertido en lugar de peregrinación y protagonista de decenas de leyendas. Sacerdotes y monjes vivieron en este lugar, y durante la Revolución Francesa, el roble estuvo a punto de ser quemado por ser un símbolo religioso. Hoy en día el maravilloso árbol atrae cada año entre 30 y 40.000 visitantes. Oculto en las profundidades del Parque Nacional Redwood, en California, se encuentra un auténtico tesoro que nadie conocía hasta 2006. Esto es especialmente inusual, ya que estamos hablando del árbol más alto de la Tierra. Este representante de las secuoyas rojas se llama Hyperion y tiene casi 116 metros de altura. El gigantesco árbol, que se eleva por encima de sus congéneres, tiene unos 700 años. La ubicación exacta de Hyperion no se publica oficialmente para que los turistas no dañen el entorno en el que esta planta única se ha desarrollado durante cientos de años. Las secuoyas rojas se consideran una de las especies de árboles más antiguas y para la tribu Chilula son sagrados. Como dicen los representantes de este pueblo, destruir estos árboles es como destruir el amor del Creador.
En este lugar tendrás la rara oportunidad de conducir a través de un árbol. El árbol candelabro es un lugar famoso en la localidad de Leggett, en el estado de California. Se trata de una secuoya de 96 metros de altura, a través de la cual se cortó un túnel en los años 1930 para que pasaran los coches. Hoy parece una barbaridad, pero en aquella época era una medida normal para fomentar el turismo automovilístico. Tras esta operación, el árbol, que tiene unos 2000 años, no murió. Se siente bien y sigue creciendo. La secuoya debe su nombre a sus ramas, que cuelgan desde una altura de 30 metros y recuerdan una lámpara de araña. El samán, un árbol de la familia de las leguminosas, tiene muchos nombres. Por ejemplo, se le conoce como campano o árbol de la lluvia. En efecto, es posible resguardarse de la lluvia bajo su enorme copa en forma de paraguas, sobre todo cuando se trata de un ejemplar como este, que crece en los alrededores de la ciudad de Kanchanaburi, en Tailandia. La anchura de su copa supera los 50 metros. Bajo sus ramas cabrían fácilmente todos los alumnos de una escuela. Who didn't finish cutting down this tree? You cannot just leave them floating. What the hell, people? Cuando la creatividad del hombre y de la naturaleza se unen, pueden ocurrir cosas asombrosas. Este proyecto, que combina el arte y la horticultura, se realizó en un laboratorio agrícola experimental en Nueva York y se conoce como el árbol de las 40 frutas, aunque su autor, el artista Sam Van Aken, llama a su obra Árboles Frankenstein. Como resultado del proceso de engertación, hasta 40 ramas de diferentes especies se unieron en un solo árbol. Como resultado, en un mismo árbol maduran simultáneamente distintas frutas, como melocotones, ciruelas, albaricoques, nectarinas, cerezas y almendras. Estos árboles mágicos son especialmente espectaculares en primavera, cuando florecen en una paleta de diferentes tonos de rosa, rojo y blanco. En este caso no fue un árbol el que recibió su propio nombre, sino toda una colonia de 47.000 árboles. Pando es una colonia clonal surgida a partir de un único álamo temblón masculino, que se encuentra en el estado de Utah, Estados Unidos. Pando se considera un único organismo vivo porque no solo todas las plantas tienen los mismos marcadores genéticos, sino que también comparten un sistema de raíces común. Esto significa que las plantas aparecieron vegetativamente y no sexualmente. La colonia fue descubierta y descrita en 1968 por el dendrólogo Barton Barnes, que observó el comportamiento inusualmente similar de todos los árboles. Pando ocupa una superficie de 43 hectáreas y pesa 6.000 toneladas, lo que lo convierte en el organismo vivo más pesado de la Tierra. A pesar de su enorme tamaño, el ecosistema de Pando es vulnerable al cambio climático y al impacto humano. Los científicos han observado que en los últimos años la regeneración del bosque ha sido más lenta. Algunas personas podrían pensar que la acacia de 3 espinas es un sociópata debido a su aspecto poco amistoso. El tronco y las ramas están llenos de impresionantes espinas de 10 o incluso 20 centímetros de largo. Las espinas son inusualmente duras porque técnicamente son ramas. A pesar de su formidable aspecto, la acacia de 3 espinas que originalmente se encontraba en el este de Norteamérica, se ha extendido ampliamente por todo el mundo. Se cultiva para combatir la sequía, como planta ornamental y como planta apícola. Los frutos, que parecen legumbres de interior carnoso, son un excelente forraje para el ganado, mientras que el alcaloide de sus hojas se utiliza en medicina. El nombre de este extraño ficus es apropiado para su estilo de vida. Los matapalos, o árboles estranguladores, son un grupo de plantas tropicales y subtropicales que sobreviven gracias a una forma única de parasitismo. Comienzan su vida a partir de semillas que germinan en la corteza de otros árboles. La joven planta echa raíces y con sus poderosos brotes envuelve el tronco de la planta huésped.
y se eleva por encima de la cubierta forestal. De este modo, el matapalo priva a su anfitrión de luz solar y destruye su sistema de raíces. El árbol muere y el ficus se convierte en una enorme columna de brotes retorcidos y hueca por dentro. Es una situación bastante cruel, pero debemos admitir que los árboles estranguladores tienen un aspecto fantástico. Además, las cuevas en el interior de estas plantas son una parte importante del ecosistema que da cobijo a muchas especies de animales. A 7 kilómetros de la ciudad australiana de Derby hay un árbol singular que se ha convertido en una atracción turística. Se trata de un gran árbol hueco de 14 metros de circunferencia con una enorme cavidad arbórea. Pertenece a la especie boab, pariente del baobab africano, y su edad es de 1500 años. Según las leyendas, este árbol se utilizaba como prisión temporal para los aborígenes que eran capturados por los colonos en Kimberley y llevados a Derby para trabajar como pescadores de perlas. Sin embargo, los investigadores modernos no han encontrado pruebas que confirmen esta teoría y tratan de desmentir los mitos, porque este árbol tan carismático merece ser un monumento histórico y no un símbolo negativo, sobre todo porque los boabs son sagrados para los pueblos nativos de esta zona. Esta secuoya gigante se llama Presidente y es el segundo árbol más grande del mundo y el representante más antiguo de su especie en el planeta. La edad de este longevo árbol se estima en 3240 años. El árbol crece junto al General Sherman en el bosque gigante del Parque Nacional de las Secuoyas, en California, y recibió su nombre en 1923 en honor al 29º presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding. En el estado mexicano de Michoacán, en los bosques montañosos a unos 3000 metros sobre el nivel del mar, existe un ecosistema único conocido como la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Este lugar es el punto de migración final de las mariposas monarca que vienen del este de Norteamérica. Cada año a finales de octubre, millones de mariposas llegan a estos bosques. Entre 60 y 1000 millones de mariposas se reúnen en colonias y se instalan en los árboles. Hay tantos insectos que los árboles se vuelven anaranjados y se encogen por su peso. Las colonias de mariposas prefieren un tipo particular de árbol para invernar, el oyamel. Sus densas ramas protegen a los insectos de las lluvias invernales y crean un microclima ideal. Las mariposas no sufren tanto frío como para morir, pero tampoco tanto calor como para salir de la hibernación. Es un ejemplo asombroso de cómo coexisten distintas especies y cómo los seres vivos se adaptan a condiciones ambientales complejas. La ceiba es un árbol muy conocido en Centroamérica e incluso es el árbol nacional de Puerto Rico. Crece muy deprisa y a menudo adopta formas fantásticas. Sin embargo, son peligrosos para otras plantas. El árbol cubre una gran superficie con su copa, privando a los demás de la luz del sol. Durante siglos, este majestuoso árbol ha sido de gran ayuda para el hombre. Con su madera ligera y porosa se fabrican canoas y otros objetos útiles, mientras que su corteza sirve para hacer medicinas y de sus semillas se extrae aceite. Especialmente famosa es la fibra sedosa, que se extrae a mano del fruto. Se utiliza para rellenar muebles y chalecos salvavidas, además de ser un excelente material insonorizante. Nadie en su sano juicio se atrevería a subirse a este árbol. El rasgo distintivo de la ceiba amarilla es su tronco liso y marrón cubierto de cientos de espinas venenosas.
Este árbol perenne de las selvas sudamericanas es tan tóxico que figura en el libro Guinness de los récords. Su savia provoca un doloroso sarpullido y puede cegar a una persona si entra en los ojos. No en vano, los indígenas sudamericanos untaban sus flechas con el veneno de la ceiba amarilla. Pero este increíble árbol tiene algo más que lo hace especial. Cuando sus frutos, que parecen pequeñas calabazas, maduran, explotan y liberan semillas a una distancia de hasta 100 metros a una velocidad de 70 metros por segundo. Native to the tropics. Also called the possum tree. I don't think we have those though. And there's Sam. Look how small he is compared to the big tree. Smile, Sam, wave. Parece mentira que el color de esta planta se haya originado sin la intervención humana. Esta especie única es el eucalipto arcoíris, famoso por su colorida corteza. Cuando son jóvenes, la corteza de estos árboles es de color verde brillante, pero al madurar se vuelve azul oscura, morada, naranja y violeta oscuro. Como resultado, los troncos de los árboles maduros brillan con todos los colores del arco iris, convirtiéndolo en el árbol perfecto para un bosque mágico. El eucalipto arcoíris es originario de la isla Melanesia, en el Océano Pacífico. También es la única especie de eucalipto que crece de forma silvestre en el hemisferio norte. Por lo demás, es un miembro típico de su género, un árbol poderoso y de crecimiento rápido que alcanza los 75 metros de altura. All right, we're at Rainbow Falls Park, Hilo, Hawaii. And right behind the falls is this massive banyan tree. Look at that. The roots just go on forever. El palo borracho, o árbol del puente, es una planta asombrosa que parece salida de la imaginación de un escritor de ciencia ficción. Es originaria de Sudamérica y gracias a su belleza se ha hecho popular en muchos países de clima cálido. El palo borracho es un árbol de hasta 40 metros de altura con elementos muy diferentes. Tiene un tronco formidable e impenetrable, completamente cubierto de grandes espinas. Además cuenta con hermosas flores de gran tamaño que convierten el árbol en un ramo rosado durante meses. Y por si fuera poco, sus frutos, que parecen cajas, están rellenos de una fibra algodonosa, parecida al algodón, que incluso se utiliza para rellenar almohadas. Al ver el olivo de Boubes, que crece en un pequeño pueblo en la isla de Creta, no podemos evitar transportarnos al pasado. La edad exacta de este longevo árbol es imposible de determinar, ya que el corazón del árbol se perdió hace mucho tiempo. Distintas fechas hablan de cifras entre 2000 y 4000 años. El olivo de Boubes sigue dando frutos y sus ramas se utilizaron en 2 ocasiones para tejer coronas para los ganadores de los Juegos Olímpicos. El legendario árbol es patrimonio natural de Creta y en sus cercanías se ha abierto un museo donde se puede aprender sobre la importancia del cultivo del olivo para la humanidad.
Estos árboles tienen un aspecto antiguo que nos traslada de inmediato al pasado de nuestro planeta. En efecto, las araucarias son una familia muy antigua de plantas coníferas que se encontraban en todos los rincones de la Tierra durante los periodos Jurásico y Cretácico. Sin embargo, hace unos 60 millones de años, las araucarias desaparecieron casi por completo del territorio del hemisferio norte. Hoy en día, las araucarias se encuentran en bosques lluviosos tropicales y subtropicales de Sudamérica, Australia y Oceanía. Actualmente la familia consta de 3 géneros: Agathis, Araucaria y Bolemia, y 41 especies. El árbol de fuego y la guarra es una planta perfecta para los amantes de los colores brillantes y su nombre es una prueba clara de ello. Procede de la costa este de Australia y sus flores son campanitas escarlatas con 5 pétalos parcialmente fusionados. Es una auténtica joya en cualquier parque o jardín. Además, las semillas del árbol parecen granos de maíz y son comestibles. La palma, o árbol del viajero, es considerado por muchos como uno de los árboles más bellos de la naturaleza. La forma de la copa de esta planta endémica de Madagascar es sencillamente impresionante. Las hojas, que recuerdan a las del plátano, crecen juntas como un enorme abanico. Las hojas pueden tener hasta 3 metros de largo y 50 centímetros de ancho. La palma del viajero es conocida no solo por su aspecto. Su nombre se debe a que las vainas de sus tallos contienen agua que pueden salvarte en el camino. Sus hojas también se utilizan como material de techado y las semillas se muelen para hacer harina.